El príncipe de Maquiavelo. El presente trabajo fue realizado por el estudiante Juan Gabriel Contreras y mi persona, Asunción Pamela Contreras Quispe. El príncipe tiene que elegir de entre todos los animales a la astucia del zorro y la fuerza del león. Así lo señala el autor, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. Esta obra fue publicada póstumamente en 1531. Es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. En el capítulo primero, de las clases de principados y las maneras de adquirirlos. ¿Cuántas son las formas de principado y cómo se adquieren? Maquiavelo hace una separación entre estados, repúblicas o principados. Dentro de los principados tendríamos dos cauces, un principado heredado o nuevo. Los nuevos se adquieren porque nace el estado de la separación de otro, y ahí se da el principado. Y en el caso de los hereditarios, por herencia familiar. En el capítulo 2 habla de los principados hereditarios. Se centra en los principados, la manera de conservación y de gobierno que pueden tener. Por una parte, se hace mención a los estados hereditarios. Él considera que son mucho más fáciles de conservar que en el caso de los nuevos, porque tan solo tienen que seguir los pasos de su linaje. En el capítulo 3 de los principados mixtos vienen a ser aquellos que no es enteramente nuevo, pero se asemeja mucho a uno nuevo. Tiene casi las mismas dificultades para conservar el poder. En el capítulo 4, el pueblo y los soldados son capaces de lidiar una guerra porque manifiestan poder y valor al principado. En el capítulo 5, cómo hay que gobernar las ciudades o los principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes. Cuando el príncipe quiere conservar aquellos estados que estaban habituados a vivir con su legislación propia y en régimen de república, es preciso que abrace una de estas tres resoluciones, o arruinarlos, o a ir a vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional. En el capítulo 6, de los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud, se refiere a los principados que nacen por obra de la iniciativa personal. Cuando el príncipe o monarca decide invadir un estado por uso de la fuerza armada, por el ejército que constituye su nación, invaden a otros estados para establecer ahí otra reglamentación y cambiar completamente el estilo de vida de la sociedad invadida. En el capítulo 7, los principados nuevos que se conquistan gracias a la suerte y a las armas de otros. Los que se vieron elevados solo por fortuna, llegan a él sin mucho trabajo, pero lo encuentran máximo para conservarlo en su poder. Esos príncipes consiguieron su estado comprándolo o haciéndoselo dar por favor. En el capítulo 8, de los que se han llegado al principado mediante delitos, es aquel por el cual llega al poder simples particulares, ascienden de una clase normal a una posición de un príncipe, una posición majestuosa. Llegan a través de la corrupción y la traición a su príncipe original, por medio de la fuerza bruta,
por maldades, por conspiración. En el capítulo 9 hace referencia al principado civil. Un principado civil es cuando el auxilio de sus ciudadanos llega a reinar en su patria. A este principado lo llama civil. Para adquirirlo no es necesario el valor o la fortuna. En el capítulo 10, ¿cómo hay que valorar las fuerzas de cada principado? Los príncipes deben sostenerse por sí mismos cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército. En el capítulo 11 habla de los principados eclesiásticos. Para la adquisición de este no se necesita gozar de buena posición ni de mucha fortuna. Únicamente se necesita reconocimiento por su labor espiritual, como en el caso de los papas que ejercían el poder por medio de la ideología. En el capítulo 12, de los tipos de ejército, los ejércitos mercenarios. Las tropas se integran por gente que está dispuesta a dar un servicio a su nación, pero debían de cuidarse de la sed de ambición, sobre todo de los soldados mercenarios. En el capítulo 13, de los ejércitos auxiliares, mixtos y propios. Los príncipes prestaban sus ejércitos a otros príncipes para que ganen alguna batalla. A cambio de eso, pedían otro favor que sea de beneficio para su principado. En el capítulo 14, de los deberes de un príncipe frente al ejército, el príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otro arte, que el que sea enseñar el orden y la disciplina de los ejércitos. En el capítulo 15, de las cualidades por las que los hombres y especialmente los príncipes son alabados o criticados. Los príncipes, por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen por determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura. En el capítulo 16, de la liberalidad y la miseria. La liberalidad es con la que un hombre se conduce en la sociedad, de una manera que empieza a formar ideales de justicia y libertad. Si es liberal, se vuelve pobre, y si es avaro, se vuelve codicioso. El capítulo 17, de la crueldad y la clemencia. Y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. Respecto a otras cualidades, el autor cree que es mejor ser temido por clemente que por cruel, pero utilizando de una manera eficiente la clemencia. En el capítulo 18, hace la distinción entre zorros y leones. Tiene una larga tradición en la teoría política, puesto que Maquiavelo introduce la mención a zorros y leones. El príncipe virtuoso debe ser astuto como el zorro y fuerte como un león. En el capítulo 19, ¿cómo evitar el desprecio y el odio? Un príncipe cae en el menosprecio cuando pasa por variable, ligero, afeminado, puesto que debe preservar sus actos, debe manifestar constancia, gravedad, virilidad, valentía y decisión. En el capítulo 20, la utilidad o inutilidad de las fortalezas y de muchas otras medidas que los príncipes toman cotidianamente. Cuando el príncipe desarma a sus súbditos, empieza ofendiéndoles, puesto que manifiesta que desconfía de ellos y que les sospecha capaces de cobardía y de poca fidelidad,
y hace uso de sus habilidades para valerse de fama. Capítulo 21. ¿Qué debe hacer un príncipe para ser estimado? El príncipe debe hacerse temer de manera que si le es posible ganarse el amor del pueblo, consiga evitar el odio. El príncipe debe evitar todo aquello que lo pueda hacer odioso o despreciado. El capítulo 22. Los consejeros del príncipe. La buena elección de sus ministros, sean buenos o malos, dependerá de la habilidad del príncipe. El capítulo 23. ¿Cómo evitar a los aduladores? Si un príncipe debe pedir consejos sobre todos los asuntos, no debe recibirlos cuando a sus consejeros les agrade. Los que piensan que un príncipe se hace estimar por su prudencia, no la debe a sí mismo, sino a la sabiduría de los consejeros. En el capítulo 24, ¿por qué los príncipes de Italia han perdido sus reinos? Si un príncipe cumple las reglas de su principado, estas serán beneficiosas tanto para él como para su gente. Maquiavelo, en el capítulo 25, señala cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hacerle frente. Refiriéndome ahora a casos más concretos, digo que cierto príncipe que prosperaba el día de ayer, hoy se encuentra caído, sin que por ello haya cambiado de carácter ni de cualidades, lo cual no proviene de otra cosa más que de la calidad de las circunstancias y de los tiempos, que concuerdan o no con su modo de obrar. En el último capítulo, en el capítulo 26, de la exhortación a tomar Italia y liberarla de los bárbaros, comenta que el pueblo y los soldados ya están preparados. Necesitan un buen jefe, alguien que sepa imponerse sobre los demás. Atención.